Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estar preparados para empezar el servicio. Señor, vamos a estar de pie, por favor. Yo creo que hoy vamos a tener que cantar A capela. una voz bien alta para despertar a los vecinos. Que el Señor pues motive a los demás hermanos que puedan venir. Oremos. Amantísimo Dios y Rey de la gloria, Señor, nosotros pedimos, Señor, en primer lugar, perdón por las ofensas que a diario, Señor, cometemos. Pero usted, Señor, un Dios de misericordia, no nos mira solamente mirándonos directamente a nosotros, sino a través del filtro de la sangre de Jesús. Pues si no fuera por su sangre, fuéramos deshechos. Gracias, Señor, por esa gran misericordia. Por eso, Señor, nos humillamos delante de usted. Padre amado, Señor, damos gracias porque usted nos liberó del juicio que estaba sobre nosotros. Señor, y cuando el juicio vino, queríamos correr a diferentes lugares, pero usted también proveyó el lugar de salvación y nos proveyó el refugio de Jesucristo. A través de ese refugio, Señor, su juicio no nos alcanzó. Por ese juicio alcanzó a Jesús. Él tomó el juicio que nosotros merecíamos, muriendo en la cruz de Calvario. Señor, si tiene una vida en esta mañana que no conoce a usted, hágale entender, Señor, que hay juicio sobre su cabeza, pero que también usted tiene la salida, y la salida es Jesús. Prepárenos, Señor, en lo que vayamos a hacer en este día, Señor, en las alabanzas y todas las demás cosas, Señor, que realicemos, especialmente en la predicación del mensaje, usando su siervo, Manuel Díaz. Padre del cielo, mira a aquellos que están enfermos, sea usted conmigo, porque confiamos, Señor, que como usted lo hizo en el pasado, lo puede hacer en el presente. Siga bendiciendo a nuestro pastor allá en los Estados Unidos, a la familia Johnson. Sea usted, Señor, con ellos, Señor, y que cuando regresen vengan sanos y sanos, Señor, que no la ataque una enfermedad, para la gloria de su nombre. En nombre de Jesús. Amén. Rey exaltado, exaltemos a Rey.
todas las promesas del Señor. Lo que el Señor nos ha prometido nos los ha dado. Y aquella que aún no la hemos saboreado, sabemos que Él la cumplirá. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son amén. No valgo por mi posesión. No valgo por mi posesión. Grande es la promesa. Lucha
estás, hermanos? El Señor en su gracia pues nos ha traído aquí. Y gracias por sobrellevar invitaciones y cantando. Por el Señor me corregirá para poder aprender bien la canción de su gloria. Amén. Gracias por lo que han venido esta mañana. Y ahora he llegado el momento del versículo de la semana. Y ese Juan 8:2. ¿Quiénes se lo aprendieron? Juan 8:2. Dale el micrófono. Sí. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Amén. Otra vez lo que se escucha. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Qué más? Ok, no se nadie más. Vamos a repetirlo todos. Vamos a repetirlo todos. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. No nos olvidemos que los jueves tenemos al hermano Ali Amparo dando los estudios. ¿Quiénes se gozaron el jueves pasado? Los que pudieron. Nos gozamos grandemente. También nos gozamos, el hermano Abel también dirigió el jueves. Nos gozamos grandemente. El Señor nos siga usando para su gloria. También sigan orando, así como ustedes oraron por el hermano Elías, para que nos va a predicar hoy. Sigan orando por el hermano Antonio Rojas, un siervo que está en la frontera de Haití. Yo creo que por Dajabón. Tanto predica en las montañas del lado nuestro, a veces él pasa para el otro lado de Haití. Sigamos orando por ellos. Otra, no nos olvidemos de los 5 para El cielo. el cielo. Así que 5, uno que usted dé diario se va en la semana, pero si usted puede darlo el mismo día, con gloria a Dios. Yo siempre me recuerdo del hermano Vladimir, él es nuevo aquí, y ese día se llevaba hasta 50 y 60, y él dice que conoce mucha gente, y él lo regala. Mira que él es nuevo, no tiene mucho conocimiento bíblico, pero tiene un corazón para Dios. Amén. Y eso es lo que queremos, tener un corazón para él. Seguí orando por él. Amén, sigamos orando por él. Otra, no nos olvidemos, esto es para los miembros, que tenemos las ofrendas y los diezmos. Y seguimos orando por nuestro pastor, que yo lo siga usando allá. Vamos a saludarnos, después del saludo tendremos palabra de Dios. Podemos estar de pie y saludar. Vamos a bajar los niños primero Todos los niños. y luego lo colocamos después. Ok, sí, los niños, está bien. Me pasó eso. En lo que los niños bajen, les un saludo.
Se necesita la salvación. Ayúdame, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, familia, muy buenos días. Buenos días, hermanos. Amén. Buen día. Amén. ¿Cuántos están contentos hoy? Amén. Gloria al Señor. Vamos a aprovechar entonces la euforia de los hermanos para recoger las ofrendas entonces. Amén. Ya están contentos. Hermanos, muy buen día. Dios les bendiga. Hace falta la gente, ¿verdad que sí? Sí. Hace mucha falta. Así es, pero bueno, ellos también necesitan de poder salir, cumplir con su compromiso, esparcirse un poquito. Sí, hombre, sí. Así que, bueno, gloria a Dios. Al subir, me decía la hermana Tanya, que es su hija Tanya, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Ella pide oración. Yo creo que ya hemos orado por ella la semana pasada. Para que la buena mano de Dios siga siendo con ella y cure las heridas y las emociones, que ponga cada caso, cada cosa en su lugar. Así es, hermano. Así que bueno, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que el Señor nos da, siempre es un privilegio grande de poder exponer la palabra de Dios, y todos nosotros de una u otra forma nosotros decidimos para que el evangelio de salvación pueda seguirse propagando. Así que es un privilegio y un honor realmente para todos. Damos gracias a Dios por la preciosa familia que el Señor ha puesto en esta casa de Dios. El Señor nos siga bendiciendo a todos. Así que, hermanos, a esta hora empezamos a la predicación de la palabra de Dios, el tiempo más importante. Así que suplicamos que si alguien tiene un teléfono que no lo ha puesto en vibración todavía, pues que lo pueda apagar y para entonces tener así toda la atención puesta en Dios y en su palabra. En Dios y en su palabra. No en mí, pero en Dios y en su palabra. Amén. Así que con esto en mente, le voy a suplicar que abran sus corazones
y que abran sus Biblias en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, del versículo 35 al 41. Y si son tan amables, hermanos, cuando se encuentren por reverencia a la palabra de Dios, si pueden ponerse de pie, todavía mucho mejor. Gloria a Dios. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, dice la palabra de Dios. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Leída la palabra de Dios, vamos a orar. Señor y Padre de la gloria, nuevamente estamos delante de su santa presencia, Señor, y le bendecimos, le alabamos, le glorificamos, Señor. Lo adoramos a usted porque usted es el único Dios verdadero, el creador y salvador del mundo. Señor, y suplicamos nosotros que nos perdones en esta mañana, que borre nuestras rebeliones, Padre, y que tenga bien reunirse con nosotros en esta mañana. Y que al reunirse con nosotros, que tenga bien hablar a través de su palabra, hasta el punto tal, Señor, que si hay personas acá que todavía están peleando con usted, Señor, están cerrando la puerta del corazón, que hoy puedan abrirla, Dios, que puedan ser salvos, que puedan hacerle recibir la invitación que ya usted nos ha hecho esta razón. Señor, y que si hay alguien enfermo, Padre, usted como el médico por excelencia, que mi Dios, que usted tenga bien sanarlo, cualquier tribulación, cualquier quebrantamiento de corazón, mi Dios, que usted tenga bien mitigarlo, Padre. Apresure los pasos de aquellos que han de venir y bendiga a nuestro pastor y todo y cada uno de los pastores misioneros que a esta hora, Señor, se dan a la tarea de predicar la sana doctrina para que la gente sea salva y sean edificados tu pueblo. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el título de este mensaje es: ¿en qué barca te has montado? El título del mensaje de esta mañana es: ¿en qué barca te has montado? Y cuando nosotros leemos el versículo 35, que dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, el Señor le dijo: pasemos al otro lado. Dice que cuando llegó, después que el día pasó, llega la noche. Señor, a modo de introducción, había pasado el día entero. Él estaba inmerso en una gran jornada evangelística, predicándole a la gente en las ciudades, predicándoles en los campos, en las aldeas, acerca del reino de los cielos, para que la gente pudiera ser salva. Porque si la gente, si la humanidad va a ser salva,
necesariamente tiene que ser a través de la predicación de la palabra de Dios. Y poniendo su fe y su confianza para la salvación en Cristo Jesús. Ese es el método de salvación de Dios. Aunque el mundo ha tratado de inventarse muchos métodos para llegar al cielo, solamente hay un método, solamente hay un camino. Y ese método y ese camino tiene nombre y apellido. Se llama Jesús el Cristo. Amén. Así que en eso estaba Jesús cuando llegó la noche. Pero el Señor Jesús siempre estaba ocupado. Hasta el punto tal que en una ocasión los fariseos y los escribas osaron decirle: no, mira, tú no puedes hacer trabajo en el día del sábado. Eso es sagrado. A lo que el Señor le contestó: mi Padre trabaja y yo también trabajo. O sea, estaban ocupados. El Señor siempre estaba ocupado. Y eso estaba haciendo el Señor. Ahora bien, cuando le dice aquí en el versículo 35, todavía estoy yo en la introducción, dice: aquel día cuando llegó la noche, ya nosotros sabemos lo que el Señor estaba haciendo antes de que llegara la noche. ¿Qué era qué? ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Qué estaba haciendo el Señor antes de que llegara la noche? Estaba Predicando la palabra de Dios. Eso es lo que estaba haciendo. Pero fíjense que aún en la noche, Él seguía en su actividad. No porque necesariamente en la noche se debe trabajar, pero el Señor, si tenía que hacer algo, lo hacía. Por ejemplo, Nicodemo, ¿cuándo llegó el Señor? Llegó en la noche. Y lo despreció el Señor. No, el Señor lo atendió. Y aquí el Señor tenía un gran propósito de ir al otro lado. Y ya llegó la noche, pero de todas formas el Señor emprendió ese viaje. Y cuando dice la palabra de Dios que el Señor le hizo esa gran invitación a sus discípulos, que le dice: pasemos al otro lado, no está diciendo el Señor que iban a pasar de un lado de la ciudad a otro. No era que iban a cruzar una ciudad, ni que iban a cruzar una gran montaña o nada por el estilo. El Señor lo que le estaba diciendo es que cruzaran del otro lado de ese mar que menciona la Biblia, el mar de Genesaret, o otras veces dice el mar de Galilea, o el mar de Tiberia. El mar de Genesaret, o el mar de Galilea, o el mar de Tiberia, es el mismo mar, es el mismo con diferente nombre. Ahora bien, se le llama mar, pero técnicamente no es un mar, realmente es un lago de agua dulce. Y su mayor fuente de alimentación para ese lago era y es todavía el río Jordán. Como aquí nosotros tenemos ese lago, la presa de Atillo, son muchas fuentes que alimentan a la presa de Atillo, pero su fuente mayor de alimentación es el río Judá. Eso era también y es para ese mar de Genesaret, para ese mar de Tiberia o para ese mar de Galilea, que son tres nombres, pero es el mismo mar, es el mismo lago. A eso se estaba refiriendo el Señor, que pasaran del otro lado, de un lado de ese lago hacia el otro lado, porque el Señor tenía un propósito para ese tipo de cosas. Entonces, familia de Dios, dicho eso, sabiendo nosotros qué estaba haciendo el Señor antes de eso, y conociendo qué era lo que iba a hacer, que no era una ciudad que iba a pasar, ni iba a ser tampoco una gran montaña, sino que era ese lago, nos ocupamos nosotros de seguir adelante con los versículos. Y nosotros queremos detenernos un poquito ahí cuando el Señor le dice a ellos: pasemos al otro lado. En otra palabra, móntense en la barca conmigo, donde yo soy el capitán. Y gloria a Dios que ellos atendieron ese llamado. Y quisiera yo, familia de Dios, que ustedes tuvieran bien en esta mañana sentir esa invitación que el Señor le hizo a ellos. Porque el Señor ha venido
invitando a la humanidad para que sea salvo, lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. Amén. El Señor siempre es quien busca a la gente. Lamentablemente, la gente no busca a Dios. Por eso, en la Biblia, usted se encuentra con cantidades de invitaciones. Por ejemplo, en el libro de Isaías 45:22, el Señor le dice: mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y le dice: y no hay otro. Lo que significa que si la persona ayer quería ser salvo, si la persona hoy tiene necesidad de ser salvo, tienen que mirar a Dios para ser salvo. Amén. Recibir a Cristo Jesús en su corazón. Así que gloria al Señor por ese afán, por esa búsqueda de Dios para con nosotros. Y lo hace haciendo esa invitación gloriosa. También en el libro de Mateo 11:28, el Señor le dice también, lo llama a él, para que vengan y descansen. Venid a mí todos los que estáis trabajando y cargados, y yo os haré descansar. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. En otra palabra, está diciendo a todos aquellos que han tratado la religión, que han tratado el placer, que han tratado un sinnúmero de cosas, tratando de llenar ese vacío en el corazón que solamente lo llena Cristo. Si nada le ha funcionado, entonces el Señor le dice: ¿sabe qué? Es tiempo de que acepte mi invitación para que tú puedas ser salvo. Entonces, bendito sea el Señor por esta invitación que Él le hace para que entren en su barca. Y era de vital importancia para ellos y también para nosotros que entremos a esa barca, donde Jesús es el capitán. Porque esa barca simbólicamente representa la salvación. ¿Sí o no, familia? Como lo representó cuando Noé. Quien no entró a esa barca, ¿qué pasó con él? Se ahogaron, ¿verdad que sí? Entonces, esa barca representa la salvación de la humanidad, donde Cristo es el capitán. No cualquier barca, sino la barca de Jesús. Pero cuando usted también entra a esa barca donde Jesús es el capitán, viene en el paquete, aparte de la salvación, viene también la protección, el cuidado. ¿Protección y cuidado de qué? De los peligros visibles e invisibles. ¿Y cuánto necesitamos nosotros? Protección, ¿verdad que sí? Sí. En este mundo tan peligroso, que se ha vuelto tan peligroso, se sigue poniendo cada día más. Entonces, cuando usted entra en la barca, acepta esa invitación de Jesús para que usted entre en esa barca, lo primero que usted tiene es salvación. Y yo digo, gloria a Dios por eso. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Amén, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Pero también, en ese paquete viene también la protección, pero también viene la protección. ¿Se dan cuenta cuán beneficioso es entrar a la barca donde Jesús es el capitán? Tenemos salvación, tenemos protección de los peligros visibles e invisibles, pero también tenemos la provisión de Dios, provisión espiritual, pero también provisión material, ¿verdad que sí? Porque nosotros, si somos honestos, tenemos que decir, como dijo el profeta, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios. Si no fuera por el Señor, hermano, mira, ninguno de nosotros tuviera mundo. Amén. Ninguno. Bendito, alabado y glorificado sea el nombre de Dios, que nosotros, como ellos, atendimos esa invitación que Jesús le hizo para que entraran a la barca donde Él es el capitán. Y por eso estamos aquí. Yo digo gloria a Dios por eso. Amén. Y dice el versículo 36, dice: despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Dice: y había también con él otras barcas. O sea que aparte de la barca de Jesús, había otras también. ¿Ustedes por casualidad se recuerdan del título del mensaje?
¿Quién se recuerda? Del título del mensaje. ¿Alguien? Jesús la calma la tempestad. No. ¿Alguien? Mirad en cuál barca nos montamos. Ah, exactamente. ¿En qué barca te has montado? Así se llama el mensaje. El título del mensaje. ¿En qué barca te has montado? Porque el Señor no especifica aquí la palabra de Dios que estaba en la barca de Jesús, pero dice que había ¿qué? Otras barcas. Entonces por eso se formuló la pregunta: ¿en qué barca tú te has montado? Y sigue diciendo el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué es lo que significa esa palabra? ¿Algún sinónimo? ¿Alguien puede darme un sinónimo de esa palabra? Anegarse. Se entraba, se llenaba de agua, ¿verdad que sí? Entonces, la mayoría de los apóstoles del Señor Jesucristo, ¿qué profesión tenían ellos? Pescadores. Ellos eran pescadores. Y ellos eran de esa área. Entonces, ¿conocían ellos ese mar de Galilea o el mar de... ¿Lo conocían, verdad que sí? Ellos seguramente que estaban acostumbrados a lidiar con tempestades, lidiando, ¿verdad que sí? Me imagino, ¿sí o no, familia? Amén. ¿Sí o no? Amén. Claro, que ese era su trabajo, esa era su profesión. Ellos estaban acostumbrados a lidiar con tempestades, con vientos, con dificultades. En ese gran lago que se llama el lago de Genesaret o el lago de Galilea. Pero dice aquí la palabra, dice, pero se levantó. Fíjense que cuando siempre se dice pero, es que hay un problema. Dice, pero se levantó una gran Tempestad. una gran tempestad se levantó. Y fíjense esa palabra, gran. Presten atención a esa palabra, gran. Porque es cierto que es un adjetivo, pero no es menos cierto que también es un superlativo. Que cuando usted pone esa palabra gran, todo lo que sigue a esa palabra, como que se ensancha, como que se engrandece, ¿verdad que sí? Por ejemplo, nosotros vamos caminando y decimos, wow, ese es un gran edificio. Ese es más alto que todos los edificios de la ciudad. ¿Sí o no que decimos nosotros? Amén, así es. O decimos nosotros cuando vamos a los Estados Unidos o aquí mismo San Francisco. Wow, San Francisco es una gran ciudad. Es más grande que los municipios circundantes. Es una gran ciudad. Nosotros vamos por el interior y miramos las montañas y decimos, wow, esa es una gran montaña. Estamos diciendo que es una montaña, ¿verdad? Súper grande, ¿verdad que sí? Ese es el superlativo. Cada vez que utilizamos esa palabra, esa es la sensación de que lo que viene a continuación es algo grande. Bueno, aquí dice la palabra de Dios que lo que se levantó fue una gran tormenta. Y es cierto que ellos estaban acostumbrados a lidiar con estas situaciones, pero no como esta. Esta era gigantesca. Esta era grande en gran manera. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. Dice, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces, familia de Dios, yo quisiera que dejen correr un poquito su mente y que piensen ustedes qué podrían estar haciendo esta persona que estaba en esa barca cuando la barca se le estaba llenando de agua. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos, estamos en un río, en un mar, estamos en un barco y se está entrando el agua en el barco? ¿Qué hacemos nosotros? Acá. Con camareta, ¿verdad que sí? Con cántaro, hasta con la mano se hace. Bueno, pues mire, no lo dice la palabra de Dios, pero yo me imagino que eso era lo que ellos estaban haciendo, sacando el agua, porque ya se dice que se anegaba. La hermana Julieta dijo que se llenaba la barca.
Dice, pero se levantó una gran tormenta de viento. Dice que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces aquí vemos el viento confabulado con el mar. El mar echa las olas en la barca y la barca se anegaba. Y cuando la barca ya estaba llena de agua, ¿qué iba a pasar con la barca? Se va a hundir. Se iba a hundir, ¿verdad que sí? Pero, ¿quién era el capitán de esa barca? Jesús. Era Jesús, el capitán. No se olviden de eso. Era Jesús el capitán de esa barca. Seguimos leyendo lo que dice el versículo 38, para que vayamos entendiendo el escenario. Dice que mientras todo eso acontecía, el viento y el mar confabulándose y tirando el agua a la barca para que la barca se llenara y la barca se hundiera. Mientras todo eso pasaba, miren lo que decía el capitán de la barca. Dice el versículo 38. Dice, y él estaba en la popa. Cuando dice él estaba en la popa, ¿de quién está hablando? Jesús. Está hablando de Jesús. Y Jesús es, ¿quién es Jesús en la barca? El capitán. El capitán de la barca. Entonces, mientras todo eso acontecía, ese murmullo y los discípulos sacando agua como ellos podían, dice, él estaba en la popa. Los que conocen de barco saben que la popa está situada en la parte posterior del barco. Y que en esa parte de la popa generalmente está el lugar o la cabina donde el capitán reposa. Y que también en la popa está el timón por donde se conduce la barca. Entonces, cuando dice él estaba sentado, él estaba en la popa durmiendo, el capitán del barco, que era Jesús, estaba en el lugar correcto, ¿verdad que sí? Porque estaba en la popa, estaba en la cabina del capitán. Y por donde se maneja el barco, ahí estaba el timón también. Y ahí estaba el capitán del barco, llamado Jesús el Cristo, reposando grandemente. Y sigue diciendo, estaba en la popa durmiendo. Y dice sobre qué estaba durmiendo. Estaba durmiendo sobre un cabezal. Un español diría cabezal, ¿verdad que sí? Dice que dormía sobre... ¿Y qué es un cabezal? ¿Qué es un cabezal? Un cabezal es una almohada. Es una almohada cuadrada que hay en los barcos que se tira así en el piso para que la gente pueda descansar. Jesús no se sentó en el cabezal, sino que la utilizó de almohada. Y dice que allí dormía en la popa sobre ese cabezal el capitán del barco, que se llama Jesús. Cristo Jesús. Ahí estaba él. Entonces, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le interrumpieron. Porque dice la palabra de Dios que le despertaron. Fue interrumpido. Él estaba profundamente dormido. Dice, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Ahora, ¿quiénes fueron los que fueron a decirle eso al capitán del barco? Los discípulos. Los discípulos. Ellos dijeron, pero ¿tú no te das cuenta que nosotros estamos a punto de morir? Porque eso era lo que estábamos diciendo. Si ese barco se llenaba de agua, ese barco se iba a hundir. Y como es una gran tormenta, ahí nadie va a salir con vida. Y ellos le dicen, pero es que tú no te das cuenta que vamos a morir. Tú no te preocupas por nuestra seguridad, por nuestra integridad física. Fueron a reclamarle a Jesús. No al poeta, pero al capitán del barco. Fueron a reclamar, pero no te das cuenta que vamos a morir, Señor, aquí.
miserablemente ahogado aquí en esta barca. Nosotros estábamos allá tranquilos del otro lado. Fuiste tú que nos dijiste a nosotros que pasáramos al otro lado. Y nosotros fuimos lo suficientemente valientes que vinimos contigo. Pero nosotros estábamos seguros allá. Pero mira ahora la situación que se nos ha presentado en este lago. ¿Qué es lo que tú vas a hacer, Señor? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 39. Dice, y levantándose. ¿Quién se levantó? Jesús. El capitán del barco, que se llama Jesús, que estaba durmiendo y que fue interrumpido por los discípulos. Y fíjense lo que él hace cuando él se levanta. ¿A quién se dirige el Señor? También. El Señor siempre pone el dedo en la llaga. Cuando hay una situación determinada, Él siempre va directamente y pone su dedo en la llaga. Y dice la palabra de Dios, dice, levantándose, reprendió a quién. También. Reprendió al viento. ¿Cuál podría ser otro sinónimo para esa palabra reprender? Es una palabra fuerte, a ver. Esa palabra es muy fuerte cuando tú reprendes a alguien. Lo abochornó. ¿Cuál sería otro significado? Otro sinónimo. Lo regañó, ¿verdad que sí? Lo amonestó, pero lo hizo de una forma severa. No lo hizo y dije, mira que no. Le habló con carácter. Lo reprendió severamente al viento. ¿Por qué? Porque el viento era el fenómeno causante del problema que se estaba dando ahí. Y sigue diciendo la palabra de Dios que reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Grande bonanza. Entonces, esta porción de la palabra puede tener dos ideas predominantes. Y una es la que hemos leído aquí en el versículo 39. De cuando Jesús arremete contra el viento, arremete contra el mar, porque se han confabulado para atentar contra la vida física del capitán del barco y sus discípulos. El Señor lo reprende duramente. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que el viento está causando. Se dirige primeramente al viento. Y segundo, ¿a quién más se dirige? Al mar. Se dirige al mar. Porque en esa misión ellos estaban unidos. Para que ambos echaran el agua en el mar, en el bote, y el bote sea hundido. Para que se llene, ¿verdad? Y dice la palabra, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y el viento, dice, y se hizo grande bonanza. Entonces, familia de Dios, el Señor, lo que está diciendo este versículo, es que el Señor tiene potestad de todo lo que pasa en el cielo y también en la tierra. Eso fue lo que le dijo en Mateo 28, 16 en adelante, a los discípulos. Él le dijo, mi gobierno abarca tanto los cielos como la tierra. Geográficamente lo abarca todo. Él dijo, toda potestad se me dada en el cielo y en la tierra. Él dice, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones y bautícenles, y ya ustedes saben lo que sigue de eso. Pero lo que estamos hablando es que el Señor tiene potestad sobre lo natural y sobre lo natural también. El Señor tiene potestad sobre todo. Absolutamente sobre todo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros, sus hijos y sus hijas, como ellos también, los acompañantes de Jesús, subestimaron, como nosotros también subestimamos, el poder de Dios. Porque muchas veces, hermano Ramón, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál sería el milagro más grande que el Señor ha hecho con nosotros? Salvarme. Salvar. No hay milagro más grande que el Señor haya hecho, hermano Francisco, con nosotros, que la salvación. Es el milagro más grande.
Entonces, si el Señor, hermana Nelly, puede nosotros salvarnos, puede curarnos de la diabetes, quizás. O puede cuidar a la familia de ella de esa herida. O puede ayudarlo con un dolor en la rodilla o en la espalda o un problema económico. Sí puede ayudar. Amén. O un problema familiar. O una tristeza, una melancolía. Entonces ellos subestimaron al Dios de los cielos y fueron y le reclamaron. Pero el Señor vino y realmente con sus palabras dice que reprendió al viento y al mar le dijo: cállese. Y el mar se aquietó. ¿Usted cree que eso es baje poco? Eso no es baje poco. Agarrar y decirle a un fenómeno como el viento y reprenderlo severamente, como dice el Señor, o agarrar y decirle al mar: cállese. Eso no es cosa chiquita. Pero gloria a Dios que el Señor era el capitán de ese barco y él tenía todo el derecho de hacerlo. Y no solamente el derecho, el poder también de hacerlo. El Señor es poderoso. El Señor es poderoso. Así que nunca osemos nosotros subestimar el poder de Dios, porque el Señor todo lo puede. Pero esta tormenta, familia de Dios, esta tormenta era sobrenatural y no venía de parte de Dios. No venía de parte de Dios. Si hubiese venido de parte de Dios, entonces no hubiese atentado contra esa barca donde iba Jesús e iban sus acompañantes. El Señor podía hacer eso, el Señor podía hacerlo, pero esa tormenta no fue el que la hizo. Ahora él podía, él tenía y tiene el poder realmente de levantar tormenta. Si ustedes miran, por ejemplo, el libro de Jonás, para que vean que el Señor tiene poder sobre las cosas naturales y sobre todo. Si ustedes miran el libro de Jonás en el capítulo 1 y el versículo 4, cuando Jonás iba corriendo del Señor, que lo mandaron para Nínive y se fue para Tarsis, y ahí en el barco, una gran tempestad que se estaba rompiendo, el Señor necesitaba disciplinar a Jonás. Y para que ustedes vean que el Señor tiene poder sobre el mar, sobre el viento y sobre todo absolutamente. Esta vez el Señor que hace que venga una gran tormenta de viento. Y dice el versículo 4, Jonás capítulo 1, versículo 4. Dice: pero Jehová hizo ¿qué? ¿Qué hizo Jehová? Hizo levantar un gran, miren la palabra aquí otra vez. Un gran viento, ¿en dónde? En el mar. Y hubo en el mar una tempestad, dice, tan grande que se pensó que se rompía la nave. Entonces, fíjense, dos casos similares. Una la estaba oficiando el Señor aquí con Jonás, pero esta que se presentó en este lago, esta no venía de parte de Dios. Esta estaba atentando en contra de la integridad física del Señor Jesucristo y también de sus discípulos. Pero bendito el Señor, que el Señor tiene poder para todo. Y cuando nosotros nos encontremos en situaciones, entendamos que no podemos nosotros subestimar el poder de Dios. Lo que pasa es que cuando a nosotros nos llega el problema, nos llega la dificultad, nos llega el luto, nos llega la situación, nosotros tendemos a correr para aquí buscando ayuda, corremos para acá buscando ayuda, corremos para acá buscando ayuda, corramos para acá buscando ayuda. Entonces cuando nos podamos, pero verdad que el Señor dijo que iba a estar con nosotros y que puede ayudar, que el Señor es poderoso, entonces vamos, Señor. Que no nos ocurra lo que le ocurrió a él. Que subestimaron el gran poder del capitán de la barca, que se llama ¿cómo? Jesús. Se llama Jesús el Cristo. Entonces, familia de Dios, miren lo que dice ya el versículo 40. Ya nosotros vamos terminando la porción de la palabra de Dios para esta mañana. Pero hemos aprendido muchas cosas. Pero de todas esas cosas que nosotros hemos aprendido,
Una de las ideas principales que yo quiero que ustedes se la graben en su mente y en su corazón es que el Señor tiene el poder de lo que está en el cielo y en la tierra. Y que Él es poderoso, y que Él está dispuesto para salvarnos, está dispuesto a ayudarnos. Y que Él nos hace la invitación a nosotros para que nosotros subamos a la barca, donde Jesús es el capitán. Y dice la palabra de Dios en el versículo 40. Ahora, miren lo que acontece. Y les dijo: Señor, primeramente, cuando le interrumpieron su sueño, ¿a quién es el primer fenómeno que el Señor se dirige? Se dirige al viento, porque era el causante de la agitación. Después, se dirige a quién más? Se dirige al mar y lo manda a callar. Ahora, Él quiere llamar la atención a los hombres. Y esta es la segunda idea predominante de esta porción de la palabra de Dios. La primera es que Dios tiene el poder sobre todo. Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros estamos al lado del vencedor, familia de Dios. Lo que pasa es que muchas veces, hermano Roberto, nos subestimamos. Nuestra humana debilidad nos traiciona, hermano Dios. Pero Él tiene el poder para todo. Si nos salvó, puede quitarnos un dolor de vuelta. Si nos salvó, puede darnos un mejor trabajo. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 40. Y les dijo, ahora Él se dirige a ellos, a los discípulos. Dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué es lo que es un sinónimo para esa palabra, amedrentado? ¿Cuál sería? Estaban asustados. ¿Qué más? Atemorizados, turbados. Así estaban ellos. Pero, ¿quién era el capitán de la barca? Jesús. Era Jesús el capitán de la barca. Y ya nosotros vimos lo que hizo Jesús con el viento y con el mar, significando que tiene el poder sobre el viento, sobre el mar, sobre todo absolutamente. Entonces el Señor, después de dirigirse al viento, se dirige al mar y ahora va y le llama la atención al hombre. Y fíjense de la forma tierna y misericordiosa que el Señor se dirige a sus hijos y a sus hijas. Le dice: ¿por qué se está ahí así? Amedrentado, asustado, atemorizado. Le dice: ¿cómo es que no tenéis fe? ¿Por qué no han creído en mí? ¿Por qué no han creído en mi palabra? No dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6? ¿Ah? No. Busquen Hebreos 11, 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y alguien se lo puede leer, por favor. Gracias. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios tenga que pensar y que es galardonador de sus beneficios. Pero sin fe, Es imposible. es imposible agradar a Dios. Entonces, con esta actitud de ellos, porque fe es creer lo que Dios dice en su palabra. Eso es tener fe, creer lo que Dios dice en su palabra. Dice: ¿cómo es posible, mis hijos, que sabiendo ustedes quién soy yo, conociendo ustedes lo que yo he dicho, lo que he enseñado, lo que he hecho, cómo es que están así amedrentados? ¿No saben ustedes que fui yo que lo invité, que yo soy aquí el capitán de la barca? Que aunque ustedes me hayan subestimado, yo tengo el control aquí y tengo el cuidado sobre ustedes, como también lo tiene sobre todos y cada uno de nosotros. Porque el mismo Dios de ellos, yo me imagino que es el Dios de nosotros, ¿verdad que sí o no? ¿Cambia el Señor? ¿Cambia el Señor? No cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, esa misma reprimenda amorosa y tierna que le hizo Él a sus discípulos, también nos las hace a nosotros. Porque de nuevo, tristemente, nosotros como ellos muchas veces subestimamos el poder de Dios sobre las cosas naturales, sobre la naturaleza, pero también sobre nosotros.
Y él le dice, pero ustedes, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Ustedes no han creído en mí, no han creído en mi palabra. ¿Cómo es eso? Es imposible agradarme a mí si no tienen fe, si no creen en mí, si no creen en mi palabra. Esa es la segunda idea predominante de esta porción de la palabra. Uno es el poder de Dios. Que entendamos que estamos con el omnipotente, en la mano de un Dios fuerte que nos defiende, como lo defendió él. Pero la segunda idea predominante de esta porción de la palabra es que nosotros tenemos que aprender a tener fe en el Señor, a creer lo que Dios dice en su palabra, a obedecerlo, ¿verdad que sí? Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Nos conviene en un mundo tan terrible como el que estamos viviendo, y también en el mundo de ayer. Y dice finalmente el versículo 41, dice, entonces temieron. ¿Cómo temieron ellos? Dice que entonces temieron. Ahí está el superlativo de vez. Dice temieron ¿cómo? Mire, y eso no era solamente reverencia, era fue que se asustaban. En ese momento vamos a ver, ellos es verdad que es una reverencia delante de Dios, pero fue que se asustaron más de Dios. Porque ellos habían visto al Señor agarrar 5 pececitos, 5 panes y 2 pececitos, y con eso comieron como 15.000 personas. ¿Gran milagro o no? ¿Fue eso un gran milagro o no? De agarrar 5 panecitos y 2 pececitos y darle de comer a 15.000 personas, ¿fue grande o no fue grande? Fue grande, y ellos lo habían visto. Ellos también pudieron palpar a Lázaro. ¿Con cuántos días después de muerto? ¿No era 4? Dice que ya día. La carne se estaba descomponiendo. Y el Señor, cuando lo llevaron a la tumba, ¡Lázaro, sal fuera! Y viene Lázaro y todo, como esos tabacos, pero ahí. ¡Desálvelo! ¿Fue eso un gran milagro o no fue un gran milagro? Y ellos lo habían visto eso también. Y ahí, hermano, mirá, estaba Bartimeo, el ciego, en el camino. Y Bartimeo, ciego de nacimiento, escucha ese murmullo. Y gente, y por aquí, por allí. Y Bartimeo, ¿pero qué es lo que está pasando? Dice, no, soy Jesús que va ahí. Cuando le dijeron a Bartimeo que ese era Jesús que iba ahí, inmediatamente Bartimeo, el ciego, empieza a gritar: ¡Jesús! ¡Jesús, hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡Jesús! Y lo mandaron a callar, pero el Señor nuevamente llama al ciego Bartimeo. Bartimeo dijo: ¿qué es lo que tú quieres que te haga? Señor, que te cobre la vida. Y miren, que Bartimeo, siendo ciego, no está predicando eso, pero él es un dañapito. Siendo ciego físico, pero no era ciego espiritual. Porque cuando él le dice Jesús, hijo de David, e inmediatamente asocia a Jesús con ese Mesías que fue tan anunciado en el Antiguo Testamento y tan esperado por todos, ¿sí o no, familia? Amén. Y él lo asoció inmediatamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Jesús con él? Le abrió los ojos, le dio la vida. ¿Fue ese milagro grande o no? Y ellos ya viendo todo eso. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Gloria a Dios. Entonces, grande milagro. Ellos vieron a Jesús agarrar a un paralítico de nacimiento y decirle: toma tu lecho y anda. Grande milagro. Pero esto que está aconteciendo aquí en el versículo 41, eso ellos no lo habían visto más fuerte. Porque esta situación que ellos estaban pasando era una gran tormenta. Estaba el Señor luchando con 2 fenómenos sobrenaturales. Eso yo no lo había visto. ¿Algo así tan grande, tan gigantesco? No. Ellos habían visto otras cosas, otro milagro grande, sí, pero no como ese.
Entonces dice el versículo 41, entonces, temieron con qué? Con gran temor, y se decían el uno a otro, ¿quién es este que aún? Esa palabra aún, un sinónimo de esa palabra es también, que aún el viento le obedece. Entonces, familia de Dios, una vez explicada la porción de la palabra de Dios y recapitulando, quiero que recuerden esas dos ideas predominantes de la porción de la palabra de Dios. Que el Señor, cuando usted se encuentre con una situación determinada, no subestime al Señor. El Señor tiene poder y gobierna sobre las cosas que están arriba, sobre las que están aquí abajo y las que están también debajo de la tierra. Nada se escapa al poder de Dios. Nunca nos olvidemos de eso. Y que a la hora que pasa una situación, que antes de ir aquí, correr allá, vayamos donde el Señor. Él nos hace la invitación. Él dice, venid a mí, todos. Él no excluye absolutamente a nadie. Venid a mí todos los que estáis trabajando. Y estamos cansados y estamos cargados, ¿verdad que sí? Amén. Entonces necesitamos ir y montarnos en esa barca donde el capitán es ¿quién? Jesús. Cristo Jesús. Pero que tampoco se olviden de la segunda idea predominante, que es la fe. Tenemos nosotros que sobrepasar nuestra humana debilidad y aprender a creerle a Dios y creer en su palabra. Y eso se llama fe. Y dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted y yo queremos que Dios esté contento con nosotros, entonces vamos a creer en Él y vamos a creer en su palabra y no lo vamos a subestimar como hicieron ellos. Porque de lo contrario, el Señor puede venir tiernamente, pero nos va también a llamar la atención. Entonces, en conclusión, familia de Dios, miremos otra vez el versículo 36, y ya voy a terminar. El versículo 36, dice la palabra de Dios, el 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron, ¿qué dice? Le tomaron como estaba en la barca. No hubo ningún tipo de preparamiento, sino que le tomaron, no vamos, sí vamos, ¡pum! Se fue. Dice que había también con él otras barcas. Entonces, hermano Nelly, usted sabe la razón por la cual el mundo está con la pata para arriba, como una mesa, como usted da la mesa así, y usted la pone así con la pata para arriba. El mundo de mal es peor, comiéndonos los unos con los otros, porque lamentablemente a nosotros se nos ha dado libertad, se nos ha dado libre albedrío, y nosotros esa libertad, en vez de ponerla a trabajar para que nos beneficie y nos bendiga, nosotros las hemos convertido en libertinaje. Y miramos aquí la barca de Jesús invitando para que nos montemos la barca donde Él está. Pero ahí está nuestra barca, y ¿saben lo que hacen, mi hermano Julieta, la mayoría de la gente? Que en vez de montarse en la barca donde Jesús es el capitán, van y se montan en las otras barcas. Y una de esas barcas puede el capitán ser de la religión. La religión no te va a llevar a ningún lado. La religión es inventada por el hombre para tratar de llenar esa necesidad espiritual que el hombre tiene. Entonces eso es la religión. Pero la religión nos salva, nosotros lo sabemos, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí? No fue la religión que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Fue el capitán de la barca, que se llama ¿cómo? Jesús el Cristo. Entonces, una de esas barcas tiene el nombre de religión. Otra puede tener el nombre de afán. Hay gente que le encanta montarse en la barca de afán. Y llegan afanando, y para acá, y para aquí, afanado. Como Marta, como nuestra hermana. Así mismo. Y no tienen tiempo ni para hablar, no tienen tiempo para la vida, no tienen tiempo para el día de no tienen tiempo para nada, solamente para afanarse. Y esa barca
no lo va a llevar a un buen puerto. Hay otra gente que se monta en la barca del materialismo, que todo es buscando lo material y la avaricia y que yo, y primero yo, y segundo yo, y tercero yo, y nos volvemos yo. Hay gente que se monta en esa barca, y usted cree que esa barca lo va a llevar, esa barca del materialismo, lo va a llevar a un buen puerto. Aquí venimos del mundo y así nos vamos a ir también. Que nadie se llama engaño de eso. Aquí nadie se va a llevar nada de lo que tiene. Entonces, esa barca del materialismo, del afán, de la religión, esas barcas no nos llevan a un puerto a nosotros. La barca que nos lleva a nosotros a un destino feliz, que nos lleva al otro lado, que nos lleva a la vida eterna, al cielo, al paraíso. Y es la barca donde está Jesús el Cristo como capitán. Amén. ¿Sí o no, familia? Amén. Entonces, ¿cuál es la barca que nos ponía a nosotros? A Jesús. ¿Cuál es la barca? ¿En qué barca tú te has montado? Dependiendo de la barca que te has montado, ¿va a llegar al destino? ¿Va a llegar al cielo? ¿O vas a llegar al infierno? Hay gente que se monta en la barca de la autosuficiencia, de la dependencia de Dios. No quiere saber absolutamente nada de Dios. Porque hay dinero, porque hay poder, porque hay fuerza, porque hay sabiduría, porque hay conocimiento, hay educación. Y se montaron en esa barca, y esa barca no lo va a llevar por un camino. Hay otros que se montan en la barca del placer desmedido. Y tampoco esa barca nos va a llevar a nosotros a un buen destino. La única barca que puede llevarnos a nosotros, que nuestro destino realmente final sea el cielo, es si nosotros aquí, mientras estamos vivos, aprovechamos la oportunidad y nos montamos en la barca de Jesús, donde Jesús es el capitán. Entonces, como dice nuestro pastor, en una congregación de este tamaño, habrá gente que de repente no es salvo. ¿Y por qué no es salvo? Porque no han recibido la invitación de Cristo para que se monten en su barca. Porque recuérdense que la barca, donde Jesús es el capitán, lo primero que ofrece salvación, ofrece protección y ofrece provisión, un paquete completito y completamente gratis. Todo se nos ha puesto a nosotros en bandeja de plata. Gracias, Señor. Entonces, aquí habrá gente de repente en este día que está batallando todavía. ¿Y en cuál barca que me monto? ¿Y será en la barca de la ansiedad o la de la religión? ¿O será la barca de los hijos? ¿En cuál barca? Móntate en Jesús, que te vas a llevar a buen término. Amén. Te vas a llevar a la vida eterna. La barca de Jesús. Y mis hermanos y mis hermanas, nosotros, santos y santas de Dios, dirán: bueno, predicador, ya yo me monté en esa barca de Jesús. Gloria a Dios. Te felicito. Si te montaste en la barca de Jesús, te felicito. Porque tu destino final va a ser el cielo. Un día estaremos todos allá, viviendo por toda la eternidad en un estado de paz y de felicidad que nuestra mente finita no puede percibir. Entonces, a los que no se han montado en la barca, la Biblia dice: si escuchara su voz, no endurezca tu corazón. Móntate en la barca. Hazlo hoy. No dejaste del día de mañana. No, yo lo dejo para mañana. No lo dejes para mañana. ¿Qué es lo que decimos nosotros? No dejes para mañana lo que ¿qué? Lo que puede hacer hoy. Y si hoy tú puedes montarte en la barca, hoy está disponible, móntate hoy en la barca de Jesús, donde Él es el capitán, para que puedas ir al cielo. Ahora, si ya tú te montaste y estés en la barca, gloria a Dios. A ti te digo, no te apegues ahí. El que se montó en esa barca donde Jesús es el capitán, van a venir bien y marea, pero no te apegues. Amén. No te apegues ahí. ¿Por qué? Porque en esa barca, el capitán se llama Jesús el Cristo. Y las personas que estamos en esa barca somos salvos, somos protegidos y nos provee para nuestras necesidades. Y nosotros
con todo anhelo, con todo entusiasmo y alegre, podemos decir, como dice el corito: con Cristo en tu barca todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en tu barca todo marcha feliz, el viento pasará. No te detenemos, no te detenemos. Con Cristo en tu barca todo marcha feliz, el viento pasará. ¿Se animan a cantar conmigo? ¿Se animan? ¿Se animan? Ay, no dejo escucharlo, yo no lo escucho. Con Cristo en tu barca todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en tu barca todo marcha feliz, el viento pasará. No te detenemos, no te detenemos. Cristo en tu barca todo marcha feliz, el viento pasará. Vamos a orar por el de Señor y Padre de la gloria, nuevamente estamos delante de su santa y augusta presencia. Y te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque usted nos ha mostrado, señalizado el camino a esa barca donde Jesús es el capitán y que nos lleva a buen término, al mejor puerto, a la vida eterna, al cielo, al paraíso. Gracias, Padre, porque ha producido en nuestro corazón el querer entrar a esa barca, Señor. Ahora, Señor, nosotros que ya entramos en esa barca, Señor, ayúdanos para que cuando vengan viento contrario, vengan enfermedades, venga el luto, vengan ansiedades, enfermedades de todo tipo, problemas, que nosotros nunca nos sabíamos de esa barca, Señor. Oh Padre de la gloria, y ayúdanos a nosotros, que estamos en la barca, a poder invitar a otros, Señor, para que no se monten en otras barcas, Señor, que lo van a llevar a lugares equivocados, Señor. Ayúdanos a ser diligentes como lo fue el capitán Jesús. Padre, nuevamente yo oro en el nombre de Jesús para que alguien pueda ser salvo, Señor, en esta mañana. Que si usted está aquí, Señor, o una mujer, un hombre, un jovencito, una jovencita, que todavía esté peleando, no, que yo no quiero subirme ahí, yo, móntate en la barca de Jesús. Dile, Señor Jesús, yo vengo a tu barca y me monto, Señor, y te pido que me perdone. Yo reconozco hoy, reconocí que soy pecador o pecadora, Señor, y yo oro en el nombre de Jesús para que me perdone, Padre de la gloria. Yo me arrepiento por haber ofendido tu santidad, Señor, y tenga bien, Señor, salvarme. Yo recibo esa invitación para que me monte en su barca, y yo quiero montarme hoy yo quiero montarme en su barca, porque hoy yo necesito ser salvo. Si ha orado esa oración del penitente pecador, todo el mundo con los ojos cerrados, la cabecita bajada, si le dijiste al Señor que tú querías entrar hoy a la barca, no mañana, pero hoy, si hiciste esa oración, ¿podrías levantar tu manita para yo estar orando por ti? No te vamos a avergonzar. Si le dijiste al Señor, mira, ya, yo me he montado en otra barca, pero ya yo me apié de esa barca, porque esas otras barcas no me llevan a mí a un buen destino. Yo quiero estar en la barca donde el capitán se llama Jesús el Cristo, para ser salvo, para ser protegido, para tener provisión para mí y para mi familia. ¿Hiciste esa oración hoy? Déjame ver tu manita si la hiciste, esa oración de querer entrar a la barca donde todo marcha feliz porque está el mejor capitán. ¿La levantaste la manita? Sí, la levantaste. No te avergüenza de Jesús, porque no se avergonza de nosotros. Gloria al Señor. ¿Quién levanta la manita? Nadie, todo el mundo aquí se ha montado ya en la barca de Jesús. Gloria al Señor. Padre, gracias, mi Dios, porque nadie levantó la mano dando señal de que todos están en su barca. Ahora, Señor, fortalécenos, mi Dios, para nunca enviarnos de esa barca, mi Dios,
poder nosotros invitar a mucha gente para que se monte en tu barca, porque en tu barca, Señor, todo marcha feliz y el viento pasará. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Familia, muchas gracias por su atención. Estamos despedidos, seguimos orando por el pastor, por las necesidades de la iglesia. Viva para el Señor y no se prende la barca.